Bienvenido a una introducción a la votación. En esta lección, definiremos una boleta de preferencia en una tabla de preferencias y también crearemos una tabla de preferencias, pero antes de hacer esto, analicemos algunos de los problemas que pueden surgir al seleccionar un ganador de una elección. A veces votar es más complicado que simplemente elegir quién obtiene la mayor cantidad de votos. Existen varios métodos para determinar un ganador de una elección. Un cierto método para seleccionar un ganador puede ser más apropiado en función del tipo de elección. Por ejemplo, el método de elegir un presidente de manera justa podría ser diferente a un grupo de amigos decidir de manera justa qué película ver. Consideremos un ejemplo para ver por qué pueden surgir problemas al seleccionar a los ganadores de las elecciones. Comencemos por considerar los siguientes resultados de una elección presidencial del cuerpo estudiantil. Observe cómo los candidatos se enumeran en la primera fila de la A a la E y la segunda fila nos dice el número de los votos del primer lugar. Observe si agregamos la segunda fila, esto nos dice que hay un total de 450 votos, y dado que el candidato E tiene la mayor cantidad de votos con 102, deberíamos ganar bien, notando que para tener una mayoría de más del 50%, alguien tendría que tener más de 225 votos, y notar que ningún candidato aquí ni siquiera se acerca a tener la mayoría de los votos. Ahora supongamos que los votantes clasifican a los candidatos desde su primera opción hasta su quinta opción y aquí están los resultados. Y esto se llama una tabla de preferencias que definiremos en un momento. Si nos enfocamos en el candidato E por un momento, observe cómo, excepto por el 102 votado E como su primera opción, a la mayoría de los votantes realmente parece no gustarle el candidato porque el candidato E ocupa el quinto lugar entre los demás. Si comparamos al candidato E con el candidato B, observe cómo 98 personas votaron B como su primera opción, solo 4 menos que E, pero todos los demás que no votaron B primero ocupó el segundo lugar B, por lo que podríamos decir que a nadie le desagrada B, así que tal vez eso signifique que B debería ganar en situaciones como estas, que conducen a discusiones interesantes sobre la teoría de la votación y los métodos de votación, y en esta serie de videos discutiremos varios métodos de votación, pero para este video introductorio comencemos por definir una boleta de preferencia y un horario o tabla de preferencias. Una boleta de preferencia es una boleta en la que los votantes clasifican las opciones en orden de preferencia, y un horario o tabla de preferencias es cuando estas boletas individuales generalmente se combinan en una tabla de programación de preferencias que muestra el número de votantes en la fila superior que votaron por cada opción. Echemos un vistazo a un ejemplo de una encuesta a estudiantes universitarios sobre un posible nuevo diseño para su sitio web. Los 3 sitios están etiquetados a Vic, y las boletas individuales se muestran a continuación. Por lo tanto, estas boletas aquí se llamarían boletas de preferencia. Observe cómo las boletas clasifican las opciones del primero al tercero. Primero nos preguntan cuántos estudiantes votaron bien. Observe cómo tenemos 3 filas de 7, entonces podemos decir que 21 estudiantes votaron. Y luego, a partir de estas papeletas, podemos crear una tabla de preferencias en la que enumeraremos las opciones desde la primera hasta la tercera, luego el número de votantes en la primera fila que votaron por cada orden, y desde hay 3 opciones hay un total de 3 factoriales o 6 posibles órdenes de preferencia. También podemos usar el principio de conteo y decir que hay 3 opciones para la primera opción, 2 opciones para la segunda opción y una opción para la tercera opción, lo que nos da un total de 6 órdenes diferentes. Para las opciones, comencemos por enumerar los 6 posibles órdenes, así que si comenzamos con ABC, ahora enumeremos ACB. Ahora comencemos con B para que podamos tener BAC, y luego BK, y ahora comenzaremos con C, podríamos tener CAB y luego CBA. Y ahora contaremos el número de votos para cada orden en particular. Comencemos por buscar el orden de ABC. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora buscaremos ACB. Aquí hay 1, 2, 3, así que hay 3 votantes para el orden D. ACB. Ahora buscaremos BAC. Hay 1 o 2.
Parece que solo hay dos y ahora buscaremos porque hay 1, 2, 3. Y 4 ahora buscaremos taxi hay 1, 2, 3 y 4. Que deja 3, 4 se va. Ahora para asegurarnos de que no nos perdimos ninguno, sigamos adelante y busquemos esta suma para asegurarnos de que la suma sea 21. Así que tenemos más 3 más 2 que son 10 más 4 más 3 más 4 que es 21. Así que nuevamente estas son las preferencias papeletas y esta es la tabla de preferencias, por lo que, según el método de votación, normalmente usaríamos esta tabla de preferencias aquí para recopilar la información necesaria para seleccione el ganador. Espero que haya encontrado esta introducción servicial.